Assets. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Seguimos un poco recién encarábamos el tema de Perú con uno de nuestros entrevistados y realmente desarrollando la problemática que tiene Perú, realmente un brete difícil de resolver. Yo, mientras él me contestaba, yo estaba vinculando todo lo que me decía con Argentina. Bueno, pero vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poco de economía, porque tenemos un invitado muy especial, un hombre que conoce muy bien el paño de la economía, y por lo tanto nos va a ayudar a entender un poco qué está pasando en la Argentina. Ricardo Frías. Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Igualmente. Perdona mi desvarío de entrada, porque realmente tengo la cabeza bombada con este tema de Perú, pero que se ha extrapolado en un debate interminable en los países que están signados por la corrupción y la ineficacia de sus gobernantes, ¿no? Y yo creo que vincularlo a la Argentina no está mal. Bueno, en la Argentina ya llevamos muchos años de intensa corrupción, con una justicia que actuó relativamente bien durante un tiempo, pero que ahora está intimidada, amenazada, y se cajonean todos los expedientes, y no se cumplen los términos procesales que corresponderían. Por otra parte, hay una intención de colonizar la justicia que hasta el momento no se ha logrado, por lo menos en una mínima parte. Pero el problema es que si en las próximas elecciones, que tenemos que son en el mes de noviembre, para renovación de diputados y senadores, en la Cámara de Diputados se lograra la mayoría, el kirchnerismo, el oficialismo, y se lograra que en la Cámara de Senadores, que ya son mayoría, que tuvieran los 2/3, ahí ya directamente sería la pérdida de la República, la pérdida de la democracia en la Argentina, porque inmediatamente podrían colonizar la justicia en forma total, cambiar las leyes y eternizarse en el poder. Eso sería un proceso muy similar al venezolano. Esa es un poco la expectativa que tenemos, por lo cual está cifradas esperanzas en la próxima elección de que no puedan controlar la Cámara de Diputados y que no logren los 2/3 en la Cámara de Senadores. Sí, el problema está en la gente, ¿no? En el pueblo argentino que tiene que votar. El pueblo parece confundido, parece que se deja llevar por las narices. Yo no sé qué pasa en Argentina, que no ven el mundo, dónde está el éxito y dónde está el fracaso, dónde está la honestidad y dónde está la corrupción. Yo creo que está más que claro, ¿no? Mirar un poco el mundo y uno se da cuenta qué países van adelante y qué países quedan en la cola, haciendo sufrir a un pueblo necesidades y penurias año tras año. Sí, efectivamente. Hay un sector de la población que ha perdido por completo la cultura del esfuerzo y del trabajo, que recibe dádivas, subsidios de todo tipo, ya antes de la cuarentena, porque, bueno, con motivo de la cuarentena ha habido más subsidios, más planes sociales, y hay un sector de la población que prefiere no trabajar y recibir estos planes, y esta es la gente que vota por el populismo. El populismo es toda
estrategia electoral muy bien montada, que ha logrado éxitos resonantes. Y no es fácil luchar contra el populismo porque manejan un lenguaje demagógico de mucha habilidad para atraer a la gente, pero a pesar de eso, las últimas encuestas que hemos tenido en la Argentina, de Management and Fit, han resultado una sorpresa porque hay mucha gente descontenta, también en el conurbano bonaerense, que es donde se siente fuerte el populismo de Cristina Kirchner, y en esas encuestas hay sectores del conurbano bonaerense donde Juntos por el Cambio, o sea, la oposición al oficialismo, está por encima del kirchnerismo. Esto es realmente una sorpresa. Habría que ver si se confirma en las próximas semanas, en los próximos meses, porque el kirchnerismo es muy hábil para conseguir votos, para comprar votos, en una palabra, ¿no? Pero junto con esto ha habido una novedad interesante ayer, y es que un sector de los liberales, que han ido creciendo últimamente, porque la gente en general está desconforme de la política económica del presidente Macri, y esa gente se ha volcado hacia los candidatos del liberalismo. Ricardo López Murphy, que fue candidato en las elecciones del 2003 y salió tercero detrás de Menem y de Néstor Kirchner, con el 17% de los votos a nivel nacional, ayer declaró que se va a presentar como candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires y de que lo haría en una interna con Juntos por el Cambio. Esto aparentemente todavía no está aceptado o resuelto, pero creo que es un gran paso dado adelante, porque juntos con López Murphy van un grupo de jóvenes liberales, entre los cuales están Agustín Echevarni, Manuel Adorni, Gustavo Segre, son conocidos, pero bueno, es otra generación de... Ahora, perdóname, Ricardo, yo creo haber leído que Ricardo López Murphy, un hombre muy reconocido, bueno, de tanto en tanto pasa por aquí, por Miami, tenemos la suerte de conversar con él, pero tengo entendido que se postularía a futuro jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿o no? Bueno, eso sería recién dentro de 2 años y medio. Ah, lo tiene en mente, pero para dentro de 2 años. No lo sé, no lo sé, es muy difícil proyectar en la Argentina en el 2023, es muy difícil. Ya es difícil proyectar para el mes de noviembre, de tal manera que Ricardo López Murphy podría ser inclusive candidato a presidente. Sí, claro. Y sería un excelente jefe de gobierno. Fue ministro de Defensa con De la Rúa, que hizo muy buena gestión, y fue ministro de Economía después, que estuvo muy poco tiempo porque propuso un plan de austeridad y de ajuste del Estado que lo asustó al gobierno de la Rúa y renunció al poco tiempo de haber aceptado la gestión. Pero logró el 17% de los votos a nivel nacional en determinado momento. Eso es muy importante. Es un hombre muy preparado, sobre todo desde el punto de vista económico, que tiene ideas muy claras y con gran convicción. Sí, y además considerado un buen economista, ¿no? Un hombre que sabe mucho de ese rubro. Pero, Ricardo, ¿qué está pasando en la Argentina? Porque de repente ahora el gobierno está mostrando cada día más la hilacha, ahora están pensando en la estatización. Empezarían por la medicina privada, le seguiría por algún tipo de elemento como el litio, por ejemplo. Quieren hacer compras de centrales nucleares a Rusia. Eso tira mucho a la izquierda. Absolutamente. Ya el tema de la estatización de la medicina privada se habló el año pasado, a principios de la pandemia, pero fue descartado rápidamente porque hubo una reacción de mucha gente. Ahora se está hablando nuevamente y la situación de la medicina privada es muy delicada porque... A lo Cuba. Exactamente. Aprendió mucho Cristina
que de tanto visitar a su hija a Cuba, debe haber tomado nota de la eficiencia de la medicina, el servicio hospitalitario de Cuba. Debe haber aprendido mucho ahí. Yo me imagino que esas visitas de Cristina Kirchner a Cuba para visitar a su hija enferma sirvieron para muchas cosas y de haber tomado contactos y haber no, seguro, sí sido los tenía. planes. Pero la medicina privada está en un proceso muy, muy delicado porque tenemos una inflación del 50%. Entonces, la medicina privada no puede actualizar los precios de lo que cobra a los usuarios porque necesita la autorización del Estado. Sí. Y el Estado no le autoriza el ajuste con la inflación. Le ha autorizado ajustes mínimos, pero realmente está en una situación muy difícil. Ahora tiene que aumentar salarios de todo el personal y está en una situación muy difícil. Así que bueno. Ese sería un paso previo a la estatización que tienen pensado. Claro, absolutamente. Ese es el temor que hay y hay una reacción muy fuerte, no solamente de las empresas de la medicina prepaga, sino también de las obras sociales que dependen de los sindicatos. O sea, yo pienso que se meterían en un problema muy grande con ese tema. Pero bueno, esta gente es así. Y con respecto a la estatización del litio, es una fantasía total, porque si bien la Argentina es relativamente importante en materia de producción de litio, es un producto estratégico porque con el litio se fabrican las baterías para autos y las baterías para celulares, no es tan importante como el gobierno cree. El gobierno debe pensar que es una especie de yacimiento de vaca muerta por su importancia, pero no es así. Desde el punto de vista del volumen de venta, no es demasiado importante. Pero bueno, yo creo que es una fantasía más de este gobierno, que además en este momento está negociando con Rusia la compra de centrales nucleares. ¿Con qué plata? Bueno, se cree que, o se sabe que la propuesta de Rusia es que ellos financian la construcción y una vez terminada, la siguen manejando ellos, o sea, no hay una transferencia tecnológica y recuperan la inversión a través de tarifas de venta de energía eléctrica en 25 años, fijada en dólares, lo cual no es atractivo para el gobierno, que además no tiene mayores problemas de suministro de electricidad. Así que yo creo que es otro desvarío más. Se supone que puede ser una contraprestación a la provisión de vacunas que hizo Rusia con la Argentina. Pero bueno, son estos desvaríos donde en vez de pensar en levantar el país, en aumentar la producción, en disminuir la pobreza, se está pensando en planes que no se corresponden con la realidad. Decime, Ricardo, ¿quién estaría orientando? Me imagino que Cristina es una, ¿no? Pero ¿quién sería alguien que en el mundo de la economía, del mundo de los negocios, el mundo de lo que hoy le convendría a la Argentina ir por un camino de desarrollo, de crecimiento, ¿quién lo está orientando, más allá de Cristina, reitero, al presidente Fernández a ir por este camino? No, yo no creo para nada que Alberto Fernández esté pensando en las estatizaciones. Creo que hay presiones del sector que responde a Cristina Kirchner para hacerlo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es un marxista declarado. Sí. No sé, realmente es una vieja idea que ya está desde la época anterior del kirchnerismo y pienso que es de interés estratégico para Rusia hacerlo, ¿no? Pero, en fin, es uno de los desvaríos más que tenemos en este país, donde el presidente Fernández va de papelón en papelón, porque la semana pasada, con motivo de la visita del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ¡qué barbaridad! En el discurso de bienvenida delante de todo el periodismo, tuvo una frase muy desafortunada, que él se la atribuyó
nada menos que a Octavio Paz, y en realidad la frase es de un rockero argentino que se llama Lito Nevia, Ajá. y dijo textualmente que los mexicanos descienden de los indios, los brasileros descienden de la selva y los argentinos venimos de los barcos. Una frase discriminatoria que tuvo una repercusión muy, muy desagradable tanto en México como en Brasil. Y en Brasil, si bien México no dijo nada, por pudor quizá, Bolsonaro aprovechó la oportunidad y contestó algunas frases irónicas contra Alberto Fernández con ese motivo. Sí. En realidad, la frase original, que no se sabe de quién es la autoría, decía todo lo contrario de la intención que tuvo Alberto Fernández, porque la frase era que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, con lo cual, de alguna manera, los argentinos que descienden de los barcos podrían ser de los barcos de esclavos africanos también, ¿no? De manera que él dio vuelta a la frase por torpeza o porque está pasado de vueltas. Se dice que después de esa desafortunada frase que tuvo una repercusión muy, muy grande y Internacionalmente lo tuvo. y dio pie a una cantidad de memes y de burlas enormes, no contento con eso, al día siguiente hizo una declaración felicitándolo al candidato a presidente peruano Pedro Castillo, Sí. felicitándolo por el triunfo. Sí. Con lo cual mereció una respuesta de la Cancillería peruana de protesta por algo totalmente fuera de lugar, ¿no? Ahora, no se inmuta, ¿eh? No se inmuta. No le cae la cara de vergüenza. No, realmente es increíble. Yo no Y sé. lo que fue importante realmente en estos días es la declaración que hubo en el Congreso del director de Pfizer Argentina. Ah, sí, ¿qué pasó con eso? Bueno, prestó declaración y es muy interesante todo lo que dijo, porque primero declaró que Pfizer había entregado 645 millones de vacunas en 114 países y había cumplido con el 99.9% de los compromisos asumidos, con lo cual echó por tierra todas las versiones del oficialismo de que Pfizer no cumplía con los compromisos. Sí, sí. Pero además dijo que en las conversaciones se vieron interrumpidas y que ellos intentaban comunicarse con el gobierno, o sea, las conversaciones empezaron en julio del 2020, pero no tenían respuesta a los mensajes que mandaban. Y al incorporar a último momento en el Congreso a la ley de vacunas la palabra negligencia, con esa palabra ya directamente se interrumpieron las conversaciones porque era absolutamente imposible para Pfizer seguir adelante con una negociación con la palabra negligencia en la ley, porque ellos en realidad han hecho en pocos meses lo que normalmente se hace en muchos años, en 5 o 10 años. No solo negligencia, sino dolo eventual y crimen de lesa humanidad. Bueno, está dentro de ese juego de palabras con que se trata de explicar un poco lo que me parece que está evidente, ¿no? Las declaraciones del director de Pfizer dieron lugar a que hubiera distintas personalidades que dijeran que el gobierno argentino, se hicieron cálculos matemáticos de que si se hubiera cumplido con las entregas a partir de vacunas de Pfizer a partir del mes de diciembre, 13.200.000 vacunas, que además se entregaban a $3 la dosis, o sea, un precio realmente excepcional, y se hubieran evitado miles de muertos, porque al día de hoy llevamos 86.000 fallecimientos. Si se hubieran empezado a entregar vacunas en diciembre en el plan propuesto por Pfizer, el cálculo que se ha hecho es que se podrían haber evitado 20.000 fallecimientos, lo que ha dado pie a que algunos expertos dijeran que esto, de acuerdo al Estatuto de Roma, podría ser dolo eventual del
del gobierno argentino y daría pie a una acusación de delitos de lesa humanidad. Lo cual, no sé si realmente puede ser así, pero ha generado alguna preocupación en el gobierno argentino. Esta situación de la pandemia, Ricardo, que tuvo estas idas y vueltas y que ahora parecía que estaba amainando un poco, estaría bajo control, bueno, un control descontrolado, ¿no?, de parte de la Argentina, pero bueno, con algún dejo de control, y de que podía disminuir la cantidad de contagiados y también de lamentables fallecimientos. Pero parece ser que esto puede repuntar, que esto puede retomar energía, este asunto del contagio y volver a etapas que creíamos superadas. El nivel de contagios no baja, tampoco baja el nivel de fallecimientos por día, que está en el orden de los 600. Algunas zonas mejoran, otras empeoran. La ciudad de Buenos Aires ha venido mejorando. La ciudad de Buenos Aires cumple estrictamente con las vacunas. En cuanto recibe las vacunas de parte del gobierno nacional, rápidamente vacuna. La provincia de Buenos Aires no lo está haciendo así. Hay una cantidad de vacunas recibidas que no se han aplicado, no se sabe por qué, nadie da explicaciones. Es difícil predecir cuál va a ser la evolución de la pandemia. Se está vacunando más, se están recibiendo bastantes más vacunas que antes, y el gobierno se ha convencido por las encuestas que para que le vaya bien en las elecciones tiene que vacunar, porque vacunas hoy son iguales a votos. La gente que recibe las vacunas lo agradece especialmente al gobierno y el gobierno piensa que una vacuna es un voto. Y ha salido desesperadamente a comprar vacunas, cosa que debería haber hecho el año pasado. Por ahí leí, Ricardo, por ahí leí una denuncia de alguien que aparentemente lo vacunaron y resulta que detectaron de que de vacuna no tenía nada y que era simplemente agua. Sí, yo algo de eso escuché, pero no... se dijo que se iba a investigar, pero no conozco ningún avance en ese sentido. Las vacunas generan distintas reacciones en distintas personas. Ha habido casos donde algunas personas, pocas, con 2 vacunas, se han vuelto a contagiar, en forma más leve, pero se han vuelto a contagiar. El cambio de las cepas es muy fuerte, muy fuerte, y cepas nuevas todo el tiempo, que son diferentes a las anteriores, algunas actuales más contagiosas que las de antes. Y esto le preocupa mucho al gobierno, porque se ha dado cuenta tardíamente que para hacer un buen papel en las elecciones tiene que vacunar como no lo ha hecho hasta ahora. Claro. ¿Qué se sabe de la hija de Cristina Kirchner? Poco, muy poco. Estuvo internada en un sanatorio hace pocos días. 48 horas estuvo internada por una infección, no se aclaró qué tipo de infección. Ella no tiene muy bajo perfil, no aparece casi nunca. Se sabe muy poco de ella, esa es la realidad. Bien. Qué panorama, ¿no, Ricardo? Qué panorama. No, un panorama que realmente me parece que es de los peores escenarios que hemos visto en los últimos 50 años en Argentina. Sí, y yo creo que lo peor de todo es que no hay conciencia en general en la gente de la gravedad de la situación actual y de lo que puede ser en un futuro próximo, si es que el gobierno le fuera bien en las elecciones y, como te decía, lograra la mayoría en diputados y los 3/4 partes del Senado, ¿no? Catastrófico. Y la gente no tiene conciencia, o sea, la gente, hablando genéricamente, la gente que vota este escenario, que vota estos personajes, que vota esta historia, que viene de cuántos años ya, retrotrayéndonos a las peores épocas de la Argentina pobre, desquiciada, sin futuro, y otra vez a las andadas. Yo no sé, ¿qué piensa la gente? Bueno, ha habido una reacción del peronismo republicano, digamos, el peronismo no kirchnerista, Sí. que
aparentemente se están agrupando a través de distintos líderes para participar en las elecciones fuera del oficialismo de kirchnerista. Hay gente que ha tomado conciencia de la gravedad de la situación, pero realmente hace falta desenmascarar la trampa kirchnerista y hasta ahora no ha aparecido el líder que logre hacerlo con convicción, con claridad, con llegada al pueblo, digamos, ¿no? Los subsidios son muy fuertes y hay mucha gente que no quiere trabajar, ha perdido, como te decía, la cultura del trabajo y del esfuerzo. Y esto es gravísimo, realmente. Pero es toda una estrategia del populismo que ya ha sido probada en otros países muy exitosamente. Por eso es muy preocupante la situación. ¿Qué índice inflacionario prevés para este mes? Bueno, se dice que este mes podría ser un poco inferior al del mes pasado, que fue el 4.3 y que podría ser del 3.8. ¿Por qué? Bueno, porque las tarifas están planchadas, porque el dólar está controlado, ha habido los ingresos por la venta de las exportaciones de cereales han sido muy importantes por los precios muy, muy altos que ha habido. Y por ahora la situación está controlada. No se sabe por cuánto tiempo más la van a poder seguir controlando. Pero siguen emitiendo moneda, ¿verdad? Se sigue emitiendo moneda, sí. No, la inflación del año se estima que podría llegar a ser del 52%. ¿Qué cuerpo aguanta eso? Y nosotros ya tenemos una experiencia. Una gimnasia, ¿no? Una gimnasia muy grande, ¿no? Porque hemos tenido momentos donde la inflación era yo no me acuerdo, pero del 1200%, cifras, porcentajes venezolanos, digamos, ¿no? Bien, Ricardo, nos has dado una lección de economía, de negocios y de visualización de lo que está pasando en esta Argentina, que nos tiene muy preocupado aún a los que estamos afuera. Imagino cómo lo están pasando ustedes que están adentro. Bueno, muchas gracias, Agustín, y te mando un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias por toda esta orientación que nos has dado, que nos hizo ver un poco más realista la situación que vive la Argentina. Muchas gracias.